Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a estas charlas, estas actividades paralelas de AUPEX, en las que hablamos de los libros que publica la editora regional de Extremadura. Y a diferencia de las anteriores, en las que teníamos un tiempo malísimo, lluvia, viento, hoy sí que podemos decir que ha llegado la primavera AUPEX. Una tarde maravillosa de primavera de abril, en la que vamos a compartir con dos autoras, dos hermanas, las hermanas Pilar y María Luisa Montero Curiel. Ambas son profesoras titulares de la Universidad de Extremadura de Filología, y son dos investigadoras natas y dos grandísimas autoras que ya con anterioridad habían dejado muestra de su valía en libros de la editora regional y que hoy vienen a presentarnos este libro que tengo yo aquí en mi mano, que ya les enseño. Obra poética, creo que se ve bien, sí, obra poética, de Manuel Gómez Sánchez, en el que recogen, pues, como como su título indica, la obra poética de este autor de Madroñera, que tristemente fue asesinado en 1936 y que ellas se han encargado de recoger y de ampliar para darnos a conocer quién fue Manuel Gómez Sánchez, y nos lo van a contar esta tarde a todos nosotros aquí en AUPES. Paso ya sin más dilación a saludarlas, tanto a María Luisa como a Pilar. Encantado de teneros aquí con nosotros, Marisa, Pilar, y es un Hola. placer, Yo- sobre todo porque estas clases, estas actividades paralelas, más allá de clases, sí que yo tengo también el chip de la universidad, por eso digo lo de clases, teniendo a vosotros delante. Están muy enfocadas también para sobre todo a los alumnos de AUPES que están en la escuela de letras, y que sé que van a aprender mucho y van a tener en vosotras dos, en la explicación de esta novela, perdón, de esta obra, de este ensayo, pues una muy buena oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Este libro, que como ya les decía, apareció en la serie Rescate recientemente y que ha sido todo un bestseller, porque vamos, prácticamente está ya, estamos imprimiendo una segunda reimpresión, porque ha tenido un éxito extraordinario. A cualquiera de las dos. ¿Os esperabais, Pilar, Marisa, este exitazo sobre todo esta acogida que me decís que tenéis a todo el pueblo, por ejemplo, de Madroñera leyendo? Pues la verdad es que las primeras sorprendidas hemos sido nosotras, porque un autor desconocido no esperábamos que vendiera la edición en menos de un mes. Ha sido poco antes de la presentación, que fue hace un mes, estaba el libro prácticamente agotado, así que las primeras sorprendidas somos nosotras, porque ahora os contaremos que tampoco conocíamos la obra del autor. Para nosotros ha sido todo un descubrimiento enfrentarnos a la lectura de los poemas, clasificarlos, organizarlos y tratar de redactar una introducción para hacer entender a la gente qué es lo que contiene el libro. O sea que las primeras sorprendidas somos nosotras. Y como muy bien dices, Antonio, es un bestseller. En Madroñera está todo el pueblo leyendo. Nosotras que somos muy de nuestro pueblo y estamos muy integradas allí, vamos mucho, estamos, yo creo, mitad de tiempo aquí, mitad allí, nos pasamos el día dedicando. Ayer mismo vino un vecino a que le dedicáramos 2 ejemplares. Salimos a otro lado, nos llaman, niña, vas a venir a dedicarme un ejemplar. O sea que estamos todo el día entero con el libro en nuestra mente. Que te diga Marisa. Sí, sí, ha Marisa, sido, la verdad, corroboras, ¿no? Lo que dice tu hermana, ¿no? no ha sido una sorpresa, ¿eh? Porque es verdad que ellos son una familia muy grande. También eso es cierto, ¿no? Que entonces, bueno, son hijos, nietos, sobrinos, nietos. Entonces, bueno, sabíamos que para la familia sí se necesitaban muchos, pero luego, bueno, también como hicimos la presentación en Madroñera, que tuvo tanto éxito, ese día también pues se difundió y todo el mundo lo quiere comprar. Y de hecho, en la librería de Madroñera, María del Mar ya tiene encargados unos pocos. Cuando se haga la reimpresión, yo creo que también ya tiene tiene que agotar pronto, porque bueno, son muchos los que ya tienen Tenemos cargados. tenemos las máquinas a todo tren, como se suele decir, para sacar esa segunda reimpresión. Y la verdad estamos muy Mm. contentos. Bueno, contarnos quién fue Manuel Gómez Sánchez y por qué llegáis a él vosotros en este libro de rescate. Empieza Pilar, que fue la que descubrió primero, bueno, Mira, Marisa, yo os lo voy a contar. Marisa estaba dando clases en Trujillo a unos americanos y yo me iba con ella. Si salía un día de sol, de primavera, pues me iba. Yo no daba clase, pero me encanta callejear sola por Trujillo. Entonces luego me tomaba un café en el Parador, donde fuera. Y un día, hojeando un periódico, mientras me tomaba un café, vi la noticia de que la familia de Manuel Gómez había depositado el legado en el Ayuntamiento de Trujillo. No tenía ni idea, pero nosotros conocíamos a Manuel Gómez de oídas, claro, y a toda su familia. Pero bueno, lo leí con mucho interés y acabé el café y me fui corriendo al ayuntamiento a que el entonces alcalde, José Antonio Redondo, me lo mostrara. Y estuve allí un rato sentada con él, eché un vistazo a las cosas y me pareció que nosotras podríamos hacer algo. Lo que pasa es que en ese momento todavía no lo habían catalogado y no me lo pude traer.
Eso era en febrero, a principios de marzo de 2022, creo. Ujú, Y bueno, pues marzo. nada, quedó así, se lo comenté a Marisa, ya cuando regresamos las dos acá a Cáceres, mira lo que he hecho y tal, y qué bien, pues vamos a gestionar esto, a ver si podemos nosotras publicarlo, porque como tú has dicho, ya teníamos cierta experiencia, aunque nosotros somos más lingüistas, teníamos cierta experiencia en la edición de textos literarios, gracias a los cuentos extremeños de Marciano Curiel Merchán, los Juegos Infantiles de Extremadura y también las fiestas extremeñas. Era nuestra labor editorial hasta entonces de obras de este tipo. Y por eso, bueno, pues nos planteamos la posibilidad de hacerlo, hablamos las dos seriamente y, pues, ¿por qué no? Si es un autor del que hemos ido a hablar siempre, porque mantenía mucha amistad con nuestro abuelo y nuestra madre y sus hijas, pues siempre estuvieron en contacto. Una hija que tenía monja en Trujillo, íbamos a verla cada 2 por 3 al convento de las Clarisas, a comprar dulces, a visitarla a través del torno, todas esas cosas tan románticas para nosotros entonces cuando éramos pequeños, ¿no? Nos encantaba ir al convento, a ver a Sor María de la Cruz. En fin, que la conexión familiar la teníamos ya, ¿no? Y yo dije, creo que es un acto de justicia hacia él y también ya no vivía ninguna de sus hijas y nuestra madre tampoco, que eran muy amigas, pero nos gustó como honrar la memoria de su padre Ujú. y dar esa alegría a los descendientes, ¿no? Porque la hija siempre quiso que la obra se publicara, aunque la mantuvo oculta por miedo, pero un poco eso fue lo que nos motivó. Ujú. La verdad es que sí que nosotros lo conocíamos, no conocíamos la obra, ¿eh? Curiosamente, yo no había leído ni un poema de Manuel Gómez, La verdad es pero que es un autor totalmente desconocido hasta ahora, claro. desconocido para nosotras totalmente, pero la historia de él personal sí la conocíamos, porque como ha dicho Pilar, pues era muy amigo de nuestro abuelo. Y mi madre siempre lo contaba. Ay, fíjate, el tío Manuel le decían en casa, porque creo que incluso eran compadres. Él fue padrino de una hermana de mi madre, de un hermano del pequeño, y mi abuelo también fue padrino de uno de sus hijos. Entonces tenían esa relación y mi madre siempre sufriendo por el tío Manuel, fíjate lo que le pasó, pero de la poesía. Fíjate, es curioso, conocíamos la poesía de su hija Sor María de la Cruz, la monja que escribía poemas, pero bueno, ya muy, muy religioso es, y ella todas las navidades nos felicitaba con un poema, pero de él no teníamos ni idea de la poesía, hasta que Pilar fue al ayuntamiento, vio y dijo, uff, pues tiene mucho, dice, no pensé que tenía tanto material y cuando lo vimos nos sorprendió realmente mucho, mucho, ¿eh? La verdad que los nietos, los nietos que son los que han hecho el legado, han hecho una labor encomiable con legarlo, ¿no? Porque eso sí no se hubiera perdido, sobre todo Claro. su nieto José Manuel, que se ha empeñado en que esto saliera a la luz y que su abuelo fuera reconocido de alguna manera, pues creo que hay que alabar el rescate. Realmente lo hemos publicado en la serie de rescate, pero el rescate lo hicieron ellos los primeros y lo donaron a Trujillo, que ha sido como lo hemos podido hacer, si no hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, bueno, Muchas cosas le que, damos las gracias desde aquí también, ¿no? cosas que no se hablan porque quizás nosotros alguna vez podríamos haber hablado con María Rita, con su hija, y haberle dicho que nos interesaba hacerlo, pero de esto que no te atreves porque no sabes cuáles son sus intenciones y fíjate. Y Pero bueno, encontráis a un poeta, bueno, encontréis vosotros y luego después nos lo habéis transmitido en este ejemplar, a un poeta mm, que, pues, que sorprende, que de verdad sorprende para bien, de verdad, es un poeta bueno, desconocido, como bien decís, pero un poeta que en su momento publicó mucho como se publicaba entonces, que era en periódicos. mm, sí, sí, Ujú. lo vio todo él publicado en vida, eso también es interesante saber que él publicó, incluso pulió algunos poemas, porque de algunos había varias versiones que nosotros tuvimos que contrastar y ver con cuál nos quedábamos al final. Nos quedamos siempre con la última que publicó, pero que de algunos poemas había varias versiones. Aquí hay uno, por ejemplo, en el que se llama Carnaval es la vida, y de ese es del único que hemos mantenido las dos versiones porque eran tantas las variantes que nos parece Ujú. interesante también con vistas a que algún investigador en el futuro que se atreva a estudiar la obra desde otra perspectiva, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco trazar la biografía del autor y un poco describir lo que va a encontrar el lector en el volumen, pero no hemos hecho un análisis filológico riguroso de los poemas. Eso lo dejamos en manos de algún filólogo especialista en literatura que se atreva con ello. No, realmente lo que encontramos nosotros fue un manuscrito autógrafo de más de 400 páginas, que fue lo que habían legado, y luego numerosos recortes de prensa con los poemas que él había publicado, que eran prácticamente, no todos, pero muchos, la mayoría. Es verdad que había algunos en el manuscrito que no llegó a publicar. Y bueno, a partir de ese manuscrito y de todos los recortes de prensa y todo lo que pudimos buscar también en la opinión de Trujillo, pues es como hemos elaborado el libro, que son, bueno, pues son casi 600 páginas, son muchísimos poemas.
tanto en extremeño como en la variedad del extremeño que él reproducía, como en castellano. Es decir, que ha salido un volumen que nunca lo pensamos, ¿eh? Nunca pensamos que pudiera salir tantísimo. Es verdad que la edición ha salido preciosa gracias a la editora regional. Está muy trabajado lo que estamos hablando y para aquellas personas que quieran acercarse al libro, más allá del prólogo que escribe su nieto, José Manuel Blázquez Gómez, del que hemos hablado, del que habéis hablado vosotros recientemente y del que yo también, la verdad es que tengo que agradecer muchísimo pues, el esfuerzo que ha puesto y el interés en que se rescate y se conozca la obra de su abuelo, de Manuel. Esa presentación en la que vais contando su vida y que introduce muy bien luego después la obra, ¿no? Porque te va mostrando lo que es un poeta autodidacta prácticamente, un niño, el hijo de un pastor que quiero recordar que no sé si nació, pero por lo menos desde su más tierna infancia viviendo en un chozo, viviendo en el campo, y Sí. cómo llama mucho, poderosamente la atención, ¿no? Como sin apenas estudios, sin apenas más allá que las letras primigenias que le pudieran enseñar, cómo fue un poeta, cómo es eso de que dice, el escritor no solo se hace, sino que nace, ¿no? Y en este caso es donde se ve claramente que es así. Sí, sí. Fue 5 meses a la escuela, según confiesa él. Asistió 5 meses a la escuela y el resto se dejó guiar por un sacerdote de Madroñera, don Donato María, que parece que era como su guía espiritual y también el que le enseñó a leer y a conocer la literatura, la historia, la geografía, y luego a base de muchas, muchas lecturas. En algunos poemas él lamenta que personas que tienen la posibilidad de estudiar y de formarse no la aprovechen, y sin embargo él, que parte solamente de su voluntad para hacer eso sin medios, consigue llegar a donde llega, porque es verdad que cuando se lee despacio su poesía se descubren verdaderos argumentos para poder valorarla. Marisa y yo lo primero que hicimos fue leerla en voz alta, las dos, en la cocina. Nos sentamos una al lado de la otra con los dos ordenadores y venga a leer en voz alta. Marisa lee más porque en voz alta yo iba apuntando cosas, ibas apuntando ideas, pero lo primero que hicimos fue leerla entera, a ver qué había ahí, porque claro, no, es que no conocíamos nada, como hemos dicho al principio, y a partir de La ahí ver- fuimos aprendiendo. lo cierto es que nació en 1900 y murió en 1936, 36 años, Muy joven. Ujú. muy joven y escribió muchísimo. Y, por ejemplo, me sorprendió cuando vimos así las poesías que tuviera un poema al ultraísmo. ¿Cómo es posible que una persona que ha nacido en un chozo prácticamente, que ha vivido, que es autodidacta, sepa lo que es el ultraísmo? Es que nos llamó muchísimo la atención y a partir de ahí dije, madre mía, esto hay que verlo porque, claro, eso es para una persona ya que tiene una formación, ¿no? Y bueno, tiene muchas referencias al modernismo, hay mucha intertextualidad literaria. Y eso sí que nos llamó la atención y nos hizo que viéramos que nos lo teníamos que tomar muy en serio, que no eran solo decir, bueno, es que tiene ripios, no, no, es que tenía poesía de haber leído y de haberse formado él totalmente autodidacta, ¿eh? Completamente autodidacta. ¿Queréis que os Y lea bueno, el poema sobre el ultraísmo? Sí, 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 léelo. lo Venga, tengo yo aquí también. se llama En la ultraísmo. página 296 lo tenemos. ¿Mm? Ultraísmo, imitando y criticando. Si veis pasar a un poeta andando, de la mano una maleta llevando, no preguntéis dónde va, ni a qué. Él va siempre más allá. ¿Por qué? Ni él acaso lo sabrá. Él marcha siempre pensando y observa todo cuando va pasando. La hierba tiene toda su atención, a su modo, todo lo merece, todo. ¿Razón? Él te da su explicación, pues te habla de un griego sabio y además naturalista, y te hace cerrar el labio, pues la pista seguirle no has de poder, porque no has de comprender su fárrago de ultraísta. Pobre bardo, ¿dónde irá con ese fardo de poemas modernistas? ¿Dónde irá con esas listas de problemas? Pues solo problemas son, que no tienen solución sus canciones. ¿Dónde están las emociones que brinda la inspiración? Envío. Perdonad que os critique de ese modo, pero todo es pura verdad. Si poetas modernistas, si que os admiren queréis, bien podéis haceros más estilistas y abandonar esas sectas que crearon los que inspiración no hallaron para ser buenos poetas. Ese es el poema que dedica al ultraísmo. Es que es increíble que él se atreva a criticar a la poesía ultraísta, ¿no? A mí me pareció eso ya. Reflexionar a nosotras mientras redactamos la introducción cómo percibían las vanguardias literarias los poetas de provincias, ¿no? Mucho más alejados de los focos culturales de las ciudades, de las tertulias literarias, y a él le llegaron estos ecos.
Ahora Ujú. vamos a contar que también pasó por Madrid, que creo que aunque no fueron pocos meses, le marcaron decisivamente, ¿no? Eso iba a decir, fue a Madrid, pero es verdad que a diferencia de otros autores, no se va a la residencia de estudiantes, ni va a un centro en el que, al que aprender, sino aprender a mejorar lo que ya trajese de su provincia, como le ocurría a otros autores, ¿no? Él se va a Madrid a buscarse la vida, a trabajar. Sí, se va a buscarse Y, la vida. y llega un momento en el que está desesperado allí porque no encuentra al pobre nada más que. Sí, sí. Y no es que esté buscando trabajo en una cosa ahí rimbombante, que está buscando trabajo No, para sí. como dependiente de comercio, precisamente, cualquier cosa así. Lo Mm. que sea, él antes había trabajado en un comercio, no, en una fábrica de harinas en Madroñera como contable. Y bueno, es que cuando se fue a Madrid tenía 22 años, era muy joven, fue en septiembre del 22 y estuvo hasta abril del 23. Y él iba a buscar una colocación. La palabra colocación sale en las cartas que escribía a su hermano Dámaso, del Ah, que se ha conservado 32, y a su madre en esos tiempos en los que él estaba en Madrid. Siempre, bueno, son a veces muy frustrantes las cosas que cuenta, porque eh, él va con mucha ilusión y al final pues siempre dicen que no, o ya por fin consigue entrar en una fábrica de un empresario textil de Barcelona que tiene una sucursal en Madrid, entra allí, pero parece que las envidias de los compañeros, como pasa muchas veces en los centros de trabajo, pues le llevan a que no pase el periodo de pruebas, ¿no? Entonces una frustración tras otra. Luego finalmente a la desesperada, siendo bastante antibelicista y habiendo escrito el texto en contra de la guerra de Marruecos, decide meterse en el servicio militar o hacerse guardia civil. También lo dice. y con tal de encontrar al pobre, lo que estaba buscando eso era una ocupación donde a poder ganar unas Exactamente. pesetas, unos duros, entonces, para poder subsistir y vivir. La verdad es que es el testimonio vital que se va narrando a lo largo de esa vida y obra que vosotros habéis puesto en valor en este libro. Hay momentos de cierta angustia, ¿no? De decir, que es que este hombre le cuesta, y justo cuando ya consigue una cierta estabilidad, cuando Eso. le viene o le acontece la cruel desgracia, ¿no? De que estalla la guerra civil y lo coge de por medio, ¿no? Ya. Ujú. Y esa La verdad es que, bueno, él estuvo en Madrid poco tiempo, pero yo creo que se empapó bastante, es curioso, ¿no? es Porque contactó con círculos culturales, fue al teatro, intentó ver a escritores, vivió en una pensión con un escritor también. Es decir, que lo aprovechó, yo creo, más desde el punto de vista literario de su formación, porque trabajo realmente no encontró el pobre. Entonces, bueno, fue una frustración, pero hay algunos poemas de Madrid que a mí también me encantan, ¿no? Cómo describe Madrid desde la desesperación. El día que presentamos el libro en Madroñera me decía una señora, qué mala visión tenía de Madrid, con lo bonito que es Madrid, ¿no? Y yo le decía, bueno, Ya, pero claro, cada uno cuenta claro, la feria como le va, ¿no? Claro. claro, claro. Y A él, mí una cosa que me llamaba mucho la atención cuando leía la parte de Madrid y era la crítica que le hacía al, di- a la vida disoluta que contaba que había por sí, las noches. sí, a sí. mí No, también, Que eso lo, podía haber sido todo lo contrario, vienes de un pueblo, haberte encontrado aquello y decir, pues esto es tú, el paraíso terrenal, ¿no? él decía que no le había sorprendido mucho porque él esperaba que fuera así, pero dentro de eso le sorprende lo bueno de Madrid, pero encuentra lo malo también, lo que tú dices, Antonio, que lo va a leer Marisa ahora si tiene por ahí el poema. sí, tengo aquí, el poema es el Madrid Ese de catálogo noche. de ritmos marginales ese- que Es describen el que poema. la verdad que lo que tú comentabas antes, que hemos hablado de la vida de él, pero es que la vida no va separada de la obra en absoluto en este autor, ¿eh? O sea, nosotros hemos rehecho su vida leyendo los poemas. Ujú. El de Madrid, el de Conquista, cuando se va a Conquista, los de Trujillo. Es decir, vida y obra van totalmente unidas De la en mano. Manuel Mm. Gómez. Sí, sí, completamente de la mano. Mira, por ejemplo, el de Madrid de noche, que es el poema que aparece en la página 246, si lo tenéis por ahí, es donde dice lo que tú comentabas, Antonio, esa idea de la orgía madrileña. Dice, doquiera parece que reina la orgía. En Madrid de noche loca bacanal. Tira la careta que tiene de día el vicio y las calles recorre triunfal. Cruzan las aceras de uno al otro lado mujeres perdidas que con frases quedas a los transeúntes, como en el mercado, ofrecen sus carnes por 4 monedas. Le llama la atención muchísimo, ¿no? Toda la prostitución que se encuentra, ¿no? O el final que dice de este poema, dice, borrachos, bohemios, golfillos, rameras, seres infelices y muchos tunantes, algún que otro guardia sobre las aceras y doquier escenas tristes, repugnantes, ¿no? ¿Qué idea le transmitió? Que luego le fascinaba Madrid,
Es un contrapunto el que encuentra ahí él, ¿no? Curioso, sí, sí, es muy curioso. Donde sí encuentra una fascinación y se nota que es un poeta, es en el amor que profesa a la que es la que cuando se enamora, bastante más joven que él, Rita. de la señorita Loro, como él al principio la nombra, y cómo ahí es donde quizás se vea más ese cariz romántico de la poesía suya, ¿no? Sí. El, el La verdad que cariño. es muy romántico y tiene muchos poemas muy románticos, los sonetos, Sueños de amor, por ejemplo, porque él se atrevió, también eso nos llamó la atención, aparte de los ciertos temas que trató, la cantidad de estructuras métricas que pudo cultivar, porque los sonetos los tiene muy bien logrados, ¿eh? O sea, los sonetos, tiene una serie de sonetos que bien, o sea, que entendía de métrica, ¿no? Entendía de cómo es posible con esa formación autodidacta lo que leería en esa época y qué libros tendría a su alcance. Bueno, pero no solamente lo que leerías, sino porque tú puedes leer mucho y no llegar a aprender Lo que a asimiló. asimilar a cómo se construye un soneto, ¿no? Y Claro, puedes estar claro, leyendo claro. sonetos, lo más que puedes hacer a lo mejor es copiarlo luego después o imitarlo, pero es que en él se nota que el soneto lleva su Sí, rúbrica, sí, su manera de cómo lo sí, entendió. sí. Lo domina el soneto y Ujú. bueno, por ejemplo, en la página 208 que tiene el de sonetos de amor, que lo seleccioné yo el otro día, ¿vale? Para leer. Dice, y ese también es muy, muy romántico, ¿no? A ver, Dice, sueño tan hermoso ni tan halagüeño como el que he tenido la noche pasada. No recuerdo que haya jamás, dulce amada, tenido en mis noches de sopor y ensueño. Te vi soberana de un país risueño, de todos los nobles del reino adorada, y aunque de todos te vi agasajada, era yo tan solo de tus gracias dueño. Este ha sido, amada, mi sueño de amor. Mas ya que con tanta pompa y esplendor no pueda yo verte, al menos quisiera, en una casita de blancor de armiño, compartir contigo todo mi cariño, puro cual la brisa de la primavera. ¿Mm? muy Tiene bien. varios sonetos que nos llamaron Ujú. la atención, como tiene madrigales también, que el madrigal se ve que también era una composición que le gustaba bastante, Me ¿no? gustaba Es verdad bastante, que sí. sí, sí, sí. Ujú. Y bueno, lo de lo que decías del oro, ¿no? De Rita, Sí, su novia y luego su mujer, la conoció con 15 años. cuando ella tenía Ella tenía 15 años, ¿no? Ella Ay, tenía 15 años y él un poco como tenía... marcada, Leonor. y es como una especie de flechazo, ¿verdad? Como lo, parece que estamos a lo mejor, dice, bueno, lo estáis eh, adornando de una manera porque es un poeta, pero no, es que tú lees, y es lo que, como bien decía Marisa, ¿no? Tiene esas Vas conversaciones. leyendo su vida y su vida tiene muchos componentes poéticos, incluso, iba a decir, incluso su muerte, ¿no? Tiene el desgarro también que tiene la poesía, ¿no? La dureza que puede tener, nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Cuando te asesinan, ¿no? Ujú. La Sí, verdad además, que... no sé qué ha leído Marisa, pero luego hay otros que son como más cotidianos. Por ejemplo, hay uno que es muy gracioso que, ¿por qué no escribes, mujer? Que se han enfadado. Entonces él está esperando que ella le responda, pero ella no escribe. Entonces está lamentando, ¿por qué no escribes, mujer? Está en la página 325. Y luego el que sigue se titula Mañana. Y él le dice que aunque no le ha respondido a la carta, como es su santo, la felicita. Eso dos me han encantado. Son preciosos esos dos. Y no son poemas líricos ni románticos, son poemas en los que muestra un sentimiento que puede experimentar cualquiera, ¿no? Que está esperando que le escriba, pero no le escribe y dice, bueno, pues yo, aunque no me escribas, te voy a felicitar al día siguiente, pero en otro poema. No, de verdad que es muy humano, es muy, muy humano. muy humano, muy sensible. A mí, por ejemplo, la humanidad también me gusta mucho el amor que demuestra hacia su madre. Mm. Hacia su madre tiene unos poemas que son preciosos. Es que era muy sensible y muy, muy buena persona, ¿no? Dice, qué buena persona, qué amor a su madre. Hay uno, por ejemplo, que se llama precisamente No más llores, que lo tenemos en la página 199, el No más llores, y se lo dedica a su madre porque, bueno, realmente la vida de Manuel Gómez y la de toda su familia, ¿no? Qué mala, qué aciaga, que el padre murió cuando él era muy pequeño. Y luego un hermano que estaba en África muere también porque se cae en un barrancón. Fíjate qué muerte más absurda, ¿no? Entonces, claro, él escribe a su madre y le dice no más llores a mi madre. Dice, madre, advierto con frecuencia tus ojos llenos de llanto. Y esto, madre, es un quebranto que ha de agotar tu existencia. Tú dirás que tu dolor es imposible calmar. Sí, madre, mas con llorar lograrás que sea menor. No, madre, tu llanto es vano.
Y pues no has de conseguir con llorar y con sufrir que al mundo vuelva mi hermano. Cesa de llorar tu pena y apartar de ti procura la causa de tu amargura con resignación serena. Entonces, bueno, sigue diciendo que no llore, ¿no? Que no puede hacer nada por la muerte de su hermano. Y bueno, es también premonitorio, dice ¿no? que no sabe qué le ocurriría si siguiera vivo. Me parece mentira, ¿no? Que él dijera eso sobre su hermano que acababa de morir y lo que a él le deparó después, ¿no? De verdad, Yo como en este poema, por ejemplo, en el final, digo, hay que ver eh, lo bonito que es el final, y puede alguien decir a lo mejor, bueno, cuando, sobre todo aludiendo al tema de lo que hemos hablado de su final, por desgracia, ¿no? Era una persona después de firmes creencias muy religiosas, porque mucho. de hecho lo detienen saliendo de misa, Sí, sí, que es sí. lo más, Sí, 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 para que sí, sí. veáis hasta qué punto son esas cosas que de esos meses iniciales de la guerra en los que te encontrabas algunas veces cada sinsentido que rompen los esquemas, ¿no? Por ejemplo, el final cuando dice, y si lo de aqueste suelo no te bastan, madre mía, dirige la vista al cielo, verá cómo hayas consuelo en lo que sufrió María. Digo, es Sí, que tiene es un hombre, mucho. sí, sí, Muy que religioso. muy religioso. De hecho, una de sus hijas Bueno, fue fue monja, ¿no? monja, precisamente porque él había transmitido muchísima religiosidad durante toda la infancia, ¿no? Entonces, bueno, sí hay mucho contrasentido ahí en toda su vida, pero es verdad que la vida y la poesía van totalmente de la mano, ¿no? Y bueno, luego después de Conquista, cuando conoce a María Rita, se casan y luego ya se trasladan a Trujillo, que es Bueno, él, antes de la- casarse se traslada él y luego ya se casan y se van a vivir los dos a Trujillo. Ujú. Y es muy Y gracioso. allí empieza trabajando de dependiente para un colmado, ¿no? Una cosa, una Sí, empresa, y al final consigue incluso Sí, el traspaso de esa tienda, ¿no? Era encima una persona emprendedora. cuando se jubila Bueno, ya del lo tiempo, había demostrado yo yéndose a Madrid, que iba, apuntaba maneras, ¿no? Como se suele decir, de que de lo suyo sí. era el emprendimiento. Y es verdad que es precioso porque cuando asume la tienda, o sea, cuando él, no sé, si la compra la tienda o lo que sea, la hereda de esta señora que se jubila, escribe una carta al gremio de los Ah, sí, es comercios. verdad. Y es una carta tan bonita porque muestra lo honesto que es, está diciendo que siempre los precios van a ser justos, se pone a la disposición calidad, la para calidad colaborar del producto va a La ser calidad del buena. producto. la calidad del producto. Luego en esas Mm, fechas también hace mucha publicidad de la tienda que se llama La Idea, que también el nombre es muy bonito, el nombre de la tienda, en el periódico La Opinión. Y siempre bueno, bonito y barato. Juega con esos recursos retóricos de la publicidad que son muy modernos para ese tiempo, algunos de ellos, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Y la carta a mí me parece preciosa, cuando él se pone a disposición del gremio de los comerciantes y se ofrece para que colaborando todos juntos den a los ciudadanos de Trujillo productos de calidad a buen precio y sin estafar. Eso hoy en día podían imitarlo muchos comerciantes. ¿no? Incluso él publicitaba su tienda con poemas. Es verdad. Ya. Y tenía, Bueno, eso era vamos, muy típico. Eso era una pequeños cosa poemas en esa época. Es en verdad esa que en la época. ciudad, ¿no? Era algo más típico, hablamos en la ciudad. Yo recuerdo haber escuchado, además lo hacían con mazurcas. Las grababan y las emitían en las ferias. A lo mejor en las ferias llegaban, ponían la mazurca aquella. Recuerdo de eso, lo he leído en un libro de Vizcaíno Casa, que su padre era paragüero en Valencia, y él cuenta de chico escuchar una mazurca de su padre que decía lo usan desde el húngaro hasta el chino los paraguas vizcaínos. Sí, Pero hombre, pero ese hombre vivía en Valencia, ¿no? sí, 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 Estamos sí, sí. hablando, no vivía en Trujillo, ni en Sí, 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 Conquista, sí, no, no. Él sí, él que publicitaba adoptó también. cosas, siendo entonces el mundo no tan para igual ahora lo podemos ver, ahora es todo muy global. Lo que pasa en un pueblo sabe la gente lo que pasa en una ciudad, porque prácticamente estamos conectados al minuto con el día a día, pero entonces no, estamos hablando de los años 20 y el inicio, los primeros años de los años 30 Sí, sí, del pasado increíble. siglo. Es que Por con eso te sorprende, ¿no? que llega al alma, ¿eh? Es una persona a la que acabas queriendo después de leer, Efectivamente, esa es la palabra. ¿verdad? Sí, Entonces digo, es una persona a la Yo, que acabas queriendo, que es buena persona, es que se hace querer, y además te da tanta alegría ver que tiene esas aspiraciones, que quiere ser tanto, que quiere llegar tan lejos y que, bueno, pues tuvo la mala pero suerte. yo creo que eso también es mérito vuestro, ¿eh? Habéis conseguido mostrar a la persona
no al personaje, no al escritor, sino a la persona. Entonces, nos vais conduciendo a lo largo del libro hasta el punto de que yo cuando llegué, recuerdo, al desenlace triste de la historia, me quedé afligido, me dio una pena tremenda. Sí, Digo, "Jo, que no se merecía lo que le pasó al pobre, pero si es que este hombre no le ha hecho, por lo que se ve aquí, no le hacía daño a nadie, era un hombre, un comerciante, claro. Era buenísimo. sí, nada más. Parece que también triunfó mucho, ¿no? No, es Claro, verdad que las eh, envidias, me imagino. la envidia, logró una tienda enorme en Trujillo, ¿no? Y de una Mm. posición social muy buena. Entonces, bueno, por lo menos la Venía de la familia, nada, claro, claro. claro, tampoco era de Trujillo, todas esas cosas en los pueblos luego pasan factura, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, a él lo asesinaron por ideas políticas. Es verdad que hay ideas políticas en sus poemas, también lo hay, pero no Sí, son sí, en estaba absoluto, son republicano. Pero, muy, vamos, ideas más sociales que políticas, ¿no? eso te iba a decir, más sociales, muy neutras en cierta forma, muy Ujú. religiosas por otro lado. Es decir, que, por ejemplo, está donde él se manifiesta totalmente, bueno, republicano, ¿no? En el poema Escuela y Despensa que tiene, ¿eh? La página 463, Escuela y Despensa, es uno de los poemas más claros de idea política y social, como tú dices, Antonio, ¿no? El 463 lo tengo por aquí señalado. Desde el número Además, 172, ¿no? sí, Escuela y despensa. Escuela y Despensa, que además toma una frase de Costa, ¿no? Dice, soy republicano, lo soy convencido de que es la república el fúlgido sol que ha de hacer fecundo, potente y erguido el ideal noble del pueblo español. España no ha muerto. En sueño profundo, rendida y maltrecha, estaba por ser la fecundadora de aquel nuevo mundo que agotó sus fuerzas al viril nacer. Pero España es grande, estaba dormida soñando otra nueva conquista genial, y al sentir del pueblo la gran sacudida, se apresta a la lucha por el ideal, ¿no? El ideal siempre presente, como decía Pilar también, incluso en el nombre de su tienda, ¿no? En su tienda, ¿no? Sí, España no muere. Sus nervios de acero al latir del mundo son admiración. Hoy lo ha demostrado dando al extranjero de orden y civismo sublime lección. Sol republicano, puebla nuestras frentes de nobles ideas y fe de redentora, y haz que fructifiquen, sabias y potentes, para bien del pueblo que resurge ahora. Sol republicano, da luz a los hombres que rigen los grandes destinos de España, y haz que todo el pueblo bendiga sus nombres como algo axiomático que no nos engaña. Que los dos problemas que a los españoles más urgen y tienen aún por resolver, escuela y despensa, tengan arreboles de solución pronta y de fácil hacer. Despensa es la tierra que, bien explotada, dará para el hambre del cuerpo español, y el hambre del alma se verá colmada si dan escuela de luz y de sol. Si en estos problemas nuestros gobernantes no ven los obstáculos del poder ni el oro, si es que de ellos salen dignos y triunfantes, darán a la patria el mayor tesoro. Escuela y despensa, dos sólidas bases para el nuevo Estado poder construir. Escuela y despensa. En dos bellas frases señaló el gran Costa la ruta a seguir. Gloria a aquel insigne tribuno elocuente que mostró las llagas del pueblo español. Honremos su nombre, bebiendo en la fuente de aquel pensamiento nimbado de sol. Que la madre España, al cambiar de rumbo, haya en sus regiones apretado haz. Que el futuro sea pantalla del mundo, donde se reflejen la dicha y la paz. La paz siempre por Muy delante, ¿no? presente. Sí, muy presente, ¿no? Mm. Curioso. Como tú dices, tampoco es que muestre odio al otro ni nada, son No, simplemente son reivindicaciones sociales, sí, también se que entiende por su origen, entendible ¿no? por de Por su donde él origen. viene, ¿no? Claro, claro, claro. Y Él haya bueno, alcanzado ya también a lo mejor un nivel, pero no se olvidaba de sus orígenes, de su procedencia humilde y de la gente del campo, de... en absoluto. De hecho, hay muchos poemas donde yo creo que es una poesía bastante costumbrista, Mm. ¿verdad? Sí, Porque hombre, el lenguaje indudablemente, habéis lo visto, claro, no queda más remedio que respetarlo a pie juntilla, de lo que él haya escrito, sí, y es un lenguaje muy de la época, un lenguaje mm, costumbrista. sí, refleja mucho pues las vendimiadoras, la profesión o en el campo, lo que le ha ocurrido a una vecina o lo que está pasando a su alrededor. Sí, refleja un poco la sociedad. Por eso también es una obra que nos permite conocer mucho también la sociedad de la época en Extremadura. Extremadura. Bueno, En de hecho, Extremadura. Mm. a ver si se puede ver aquí la reproducción que se hace en la portada, en ahí el pequeño
ese librito pequeño era el de Juan el Pastor, que es su poema, digamos, el primer un poema en 3 actos, que es el que, lo único así que tenía él publicado que no fuese en periódico, ¿no? Un poema que se titula Juan el Pastor. Nunca mejor Sí, dicho lo que estamos hablando, ¿no? De esa reivindicación. Sí, sí, ese Juan, poema es el único que él vio publicado en forma de libro. Y es muy bonito porque, bueno, pues Juan el Pastor es su padre, cuenta en realidad la vida de su padre. Y aparte de los 3 cantos del poema, nos gusta mucho también los primeros versos que incluye, que son al margen de esa historia de su padre, en los que él se define. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Lo ignoro. Mi vida es un dédalo de risa y dolor. Unas veces lloro y en otras mi espíritu se siente reidor. O sea, él se define a sí mismo y después nos cuenta la historia de su padre. Y la historia de su padre pues es conmovedora. Es un pastor pobre que vive en una majada, que se casa con una chica de su pueblo, les cuesta mucho concebir hijos, los primeros cuando los conciben van muriendo a edades muy jóvenes, meses, 1 año, 2, pero después de mucho pedir a Dios que les dé hijos sanos que vivan, consiguen tener 4 hijos. El último él, y cuando él tiene 11 meses, muere su padre, pero de una muerte totalmente absurda. El padre tenía mucha habilidad, como muchos pastores de entonces, para hacer piezas de ropa con las pieles de las ovejas y demás, y haciendo unos zajones, dice él, para un niño pequeño, para que se vistiera de pastorcito, las pieles no estarían bien curtidas y le transmitieron una bacteria de las ovejas, el carbunclo. Entonces, en 6 días murió sin ninguna posibilidad de salvarle la vida, porque entonces los antibióticos pues no estaban como hoy a la orden del día y eso ya es su destino trágico ahí. Y a partir de ahí empieza a enlazar cómo su madre, para poder sacar adelante a 4 niños pequeños, tiene que irse a servir a Trujillo como nodriza. Y él dice que el jugo bendito de su madre se lo tuvo que beber el niño rico y él no pudo ser amamantado por su madre. Es horrible lo que cuenta ahí, ¿no? Entonces, todo eso va enlazando un destino trágico, pero a la vez él tiene una capacidad de gozar de la vida que a mí eso me encanta. Cuando está en Madrid, se muestra en todo su esplendor esa capacidad de gozar de la vida, de ser disfrutón, como decimos ahora. Él disfruta de cualquier cosa que ve allí, de ir a una librería, de ir a ver a Margarita Sirgu representando una obra de Calderón de la Barca, de hacer un viaje, como conté yo en la presentación, a Guadalajara con el hijo de un militar para que el niño hiciera los exámenes de acceso a la universidad o a la carrera militar, no sé a qué, y disfruta de ir en un tren y alojarse en un hotel de lujo en Guadalajara. Eso lo estamos diciendo en Manhattan, en Eso. Guadalajara. ¿Eh? ¿Cómo sería el hotel también? Disfrutó, me encanta. fíjate, Te transmite una alegría de vivir, un optimismo de verdad que es maravilloso como persona, de verdad. sí, se comía el Pues mundo. se comía el mundo, efectivamente. Pues todo Sí. eso es lo que Pilar y María Luisa, que esta tarde nos están acompañando, han recogido en esta maravillosa obra de la serie Rescate de la Editorial Regional de Extremadura, titulada Obra Poética de Manuel Gómez Sánchez, y que de verdad que os tengo que felicitar. Os tengo que felicitar porque se hacen, son casi 600 páginas, pero es que 595 creo así, Ujú. pero se leen con muchísima, con rapidez porque vas necesitando saber más y más y más de la historia. Y la prueba está del éxito editorial del que hemos hablado al inicio de este video encuentro, como, no sé cómo lo podemos llamar, en el que tanta gente, no solamente ya de Madroñera, sino de muchos otros puntos de Extremadura y de España, están bebiéndose esta obra poética de Manuel Gómez Sánchez, al que habéis puesto en valor y nos lo habéis mostrado a quienes no lo conocíamos. Y yo creo que es verdad que la persona y el personaje también influyen, porque si fuese una cosa más plana, pues a lo mejor no alcanzaba tanto. Pero en parte también es gracias a esa manera en que lo habéis contado y nos lo estáis narrando en este encuentro. No- Nos ha costado, ¿eh? Antonio, ha sido una labor difícil, ¿eh? Porque, bueno, había mucho material, pero tampoco había nada, digamos. No, no había Claro, gente tenéis que escriba, construir de cero prácticamente, ¿no? claro, y luego, bueno, pues fijar los poemas también nos ha costado bastante porque O distanciarnos un hemos, poco de la persona, del conocimiento que teníamos de la persona para adentrarnos en la obra, porque sí teníamos Claro, muchas anécdotas, incluso hay una que a mí me encanta, nuestra madre era muy amiga de la sobrina mayor de Manuel Gómez
Y la madre de Manuel Gómez era un encanto, Ana, se llamaba Ana. Mi madre se iba a los veranos a pasarlos en el campo con ella. Y con 8 años, mi madre y su amiga, María, hicieron de ganchillo negro la puntilla para la mortaja de la madre de Manuel Gómez. Eso es de Almodóvar, ¿o no? Totalmente. Mi madre con 8 años, esas cosas las teníamos y eso Esto teníamos es lo que que, sabíamos nosotros de, Claro, de tenéis que ir refrenándose para no contarlo, ¿no? Claro, esas para... cosas, quién era esa Ana, esa tía Anita, que decía mi madre, para la que ella, de chiquinina, con 8 años, hizo de ganchillo la puntilla de la mortaja. Es muy bonito. claro, esas cosas las teníamos y teníamos que centrarnos en la poesía, pero claro, la poesía pues nos costaba porque eran muchas versiones, los periódicos, a ver si estaba en el manuscrito, si no está, cuántas veces lo ha publicado, porque era de los que publicaba, yo qué sé, para el día 1 de mayo, pues un año, al año que viene otra vez y al año que viene. Ten en Y cuenta iba cambiando, que nosotros ¿sabes? hemos tenido 18 años de producción. La primera poesía, que es la de los astrónomos, de Madroñera, que son letras para una comparsa de carnaval, Una compasa. es de 1918 y la última es de 1936. O sea, son 18 años los que hemos Pues, tenido, y en 18 años escribir un volumen así de poesía tiene mucho mérito, ¿eh? ujú. Y Sí, una claro, persona que no solo se dedica a eso, que está Eso es buscando de decir que trabajo, no, que no es eso, ¿eh? Que no era solamente un a él escritor que estaba a full, como dicen ahora los jóvenes. que ha no, tenido 4 hijos mientras que se ha casado, que ha ayudado en ha casa, sido un que ha político. salido. Él era concejal en el Ayuntamiento de Trujillo después de las elecciones del 31, en fin, él era una persona polifacética, creador del Ateneo de Trujillo, organizaba un montón de actividades culturales en esos años allí, hasta llegó a representar obras de teatro, él allí en el Ateneo, volvió a ver allí a Margarita Xirgu, que fue a representar una obra de Galdós, en fin, él no paró de moverse y no sé cómo sacaría tiempo para todo esto, la verdad. Era una persona muy, yo creo que La era muy verdad que listo, decimos inteligente. muchas veces, ¿no? Si no hubiera muerto en el 36, ¿qué hubiera sido? ¿Dónde hubiera llegado, no? Porque escribía muchísimo, ¿eh? Sí, 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 Y sí, luego sí. por encargo, hay algunas que tienen menos calidad, se nota, ¿no? Porque se ve que las escribía por encargo. Le decían, oye, ponme un poema que es el cumpleaños de mi niña. Pues ya está, ¿no? Toda el Entonces, fulanito, sí, sí. o para Convirtió mis un poco, amigas, para la señorita Rojas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? es Que tiene verdad, algunos esas tiene poemas, muchas. alguna tipo adivinanza, pues esas eran un poco de encargo, ¿no? Muchas de las destinatarias de esos poemas las conocemos nosotras. Bueno, a dos de ellas en concreto las conocimos de pequeñas, ¿no? A las hermanas que eran las telefonistas de allí, les tiene dedicados unos poemas. Y se ve que eran de su círculo de amistades. Claro, de esa época, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que eso Pero también ha hecho que en Madroñera guste el libro, ¿no? Porque, Claro, claro, hay personajes que son muy locales, sí, sí. claro, es que pones mucho en el sitio, en la tierra en concreto, a la historia. Entonces, claro, la haces tuya. El pueblo se vio el día de la presentación, que era un día de estos de lluvia que hemos padecido este largo invierno, que parecía que estábamos en Invernalia más que en Extremadura. Y recuerdo el salón lleno a reventar una mañana de sábado a mediodía, que yo iba un poco que no las tenía todas consigo, ¿no? A las 11 de la mañana, un sábado, con el tiempo tan malo, veremos a ver qué nos encontramos. Siempre sabía que y, ibais a tener éxito, pero no y con- ese pedazo de éxito que nos sorprendió a todos, ¿no? Que estaba aquello, sí, que menos mal que salió el día malo, porque si llega a salir el día bueno, tenemos que salirnos allá al parque a hacer la Ahora, presentación. ahora, en Semana Santa que hemos estado allí, y todavía seguimos, mucha gente nos dice, ay, que quisimos venir, pero es que con la lluvia fue imposible. Y digo, no, no, estáis ¿no? totalmente. Y las amas de casa que estaban de excursión, que era un Es autobús. verdad que estaban ese día, que se habían ido a Ávila o algo de eso, es verdad, quiero Sí, recordar, sí, es y cierto, luego que sí. había un homenaje también a otro que falleció este verano. Es decir, había muchas cosas, pero es verdad que el salón se llenó, ¿no? Ha Sí. habido interés y bueno, a nosotros nos alegra porque cuando haces una obra, pues lo que quieres es que sea conocida y sea transmitida, ¿no? Hay que acepte, claro, como Es esta. Claro. verdad que hubiera sido bueno que no se hubiera agotado tan pronto porque estamos ahora en plena feria del libro y hubiera venido bien ahora para la feria, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, pero nos queda todavía la de Badajoz, la de Plasencia y la de Mérida, las tenemos por delante. La que es verdad que es la de Cáceres, la que está ahora mismo Sí, en ebullición bueno, y no hemos quedado sin el libro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? pero No, bueno, no mira, pensábamos nunca que se iba a agotar porque en bueno, menos de un mes. ha sido una edición normal de 400 ejemplares, Sí, o sea que no ha 400 sido ejemplares. claro, no ha sido una edición pequeña, ha sido una edición considerable, ¿no? Pero bueno, El Mm. libros, porque bueno, no nos podíamos O sea, arriesgar
Claro, tampoco, no sé, si, hombre, si fuéramos adivinos y supiéramos el exitazo, hubiéramos hecho 800 del tirón, pero es Claro. que no sabíamos No, no, el claro que no, no. éxito. No, es que no, yo no, nosotros hemos sido las primeras sorprendidas, Antonio, porque bueno, para nosotros era desconocido, pues imagínate el interés que podría tener para otra gente, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, bueno, lo Pues que lo ha pasa tenido. que es verdad que donde ha salido es en la mejor, porque es una serie rescate y lo que hemos hecho es rescatar. Claro. Por eso nos Y ha una, parecido genial. está muy bien. Luego después, esta colección es una colección que tiene ya con mucha solera. Entonces también le da al Sí. libro, también le da de cara no solamente ya al lector, sino también a la comunidad ya más académica, como es vuestro caso y demás, también le da mucho más, más prestancia más, y más valor No, no, al claro. trabajo, ¿no? Esta colección que empezó siendo azul clarita. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora es así, La, pero ev- Los la primeros, el evolución, primer volumen que tenemos nosotros era abuelo del de rescate, 87. era en color azul clarito, la del 87, sí. Es verdad Bueno, ¿qué que más nos bueno, que queréis estamos preguntar? satisfechas, ¿no? pues, y vosotros estáis satisfechas y nosotros desde la editorial regional también, no solamente con esta obra poética, sino también con los anteriores que habéis, los anteriores libros que nos habéis regalado a todos los extremeños. Y nadie esperando, ¿podéis contar un poco, estáis en algún proyecto ahora o estas cosas se mantienen así un poco en secreto para que no se gasten? Bueno, es que nosotros No, nos dedicamos a la filología, más a la lengua española. Entonces, bueno, pues yo ahora he terminado, bueno, Bueno, simultánea con Pilar, tú tienes una cosa ahí mucho, si la quieres la cuentes, si no, no, una cosa que es un pelotazo. el libro ese que te conté de los Sí. procesos de palatalización, sí, pero Ujú. eso es lo que está dentro de mis líneas de investigación y docencia, más bien, ¿sabes? Entonces ahora pues lo voy a publicar. Lo hice a la vez que esto, por las mañanas en la facultad hacía el libro y por la tarde en casa hacía esto. Y son dos mundos completamente distintos, porque el otro es un libro denso que creo que va a aburrir a todo el mundo, menos a los interesados en la fonología histórica, y este pues es un libro mucho más ameno. Yo me he leído ahora después de comer la introducción la- entera y digo, qué entretenida. Y Marisa, pues ahora te cuenta de es- qué está trabajando sí, es ella. que, claro, para nosotros esto casi, cuando hacemos los libros de los cuentos, los juegos, es un poco, o el de Manuel Gómez, es un poco un hobby dentro de nuestro trabajo. Imagínate, yo hice la tesis sobre prefijación negativa, yo me dedico a la formación de palabras, a la morfología, a la sintaxis. Entonces, bueno, es totalmente distinto mi investigación, digamos, filológica. En estos momentos, pues estoy también con algo de fonética, estoy con una cosa sobre el yeísmo. Me gusta mucho a mí el tema del yeísmo, que aquí yo no soy yeísta porque madroñera no lo somos. Y estoy ahí a ver si publico alguna cosita sobre ese tema, ya lo tengo más o menos enfilado. Pero bueno, siempre tenemos proyectos, nosotros siempre en la universidad siempre hay que estar, nuestro contrato es docencia e investigación. La investigación es un Tenéis que estar puntal para siempre. nosotros importante, entonces siempre tenemos algún proyecto a medias, ¿no? Hoy mismo hemos tenido Yo una he reunión de trabajado mucho proyectos. sobre el extremeño también, sobre las hablas extremeñas. Mi tesis doctoral fue el habla de madroñera, de la que saqué dos libros. Uno se llama El habla de madroñera, otro El vocabulario. Luego escribí un librito también sobre el extremeño, una descripción pues eso, breve sobre el extremeño y muchos artículos sueltos, entrevistas y demás sobre las hablas extremeñas. La otra Mm. línea que Qué tengo, bien. Oh, bueno, tenemos, pues digo, siempre tenemos algo, siempre hay algo. Lo que pasa que, bueno, que pues no, les digo que ha sido como evadirnos un poco. Digo, estoy de prefijos que lo he hecho, pues hay que coger otra cosa, o estoy de neología, ¿no? Entonces, cuando no, ya te está cansas, prefijos negativos. Dice que ella claro, no imagínate yo que soy tan positiva, hice dos libros sobre los prefijos negativos. Madre mía, ¿cómo puedes hacer eso? Y digo, bueno, pues que tengo que tener una válvula de escape y estos son un poco la válvula de escape que nos gusta hacer estas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, le Tienes que decir ponemos que muchísimo interés a esto. cierro los ojos y veo prefijo. Sí, así era, así era. Yo ya no, ya leía y además leía solo para detectar palabras con prefijos, ¿no? Era horrible. Entonces, bueno, es Bueno, verdad que siempre tenemos esa otra parcela, ¿vale? muy bien. Pues Bueno, María Luisa, Pilar, encantado de habernos tenido esta tarde aquí en estas actividades paralelas de AUPES, de que nos hayáis regalado este libro tan bonito como los anteriores de los cuentos y, y el otro de los juegos que ya nos regalasteis en la editora regional. Y a las personas que nos vean, o los que nos estén viendo, si hay alguien que nos esté viendo ahora en Zoom, o luego posteriormente ya a partir de mañana en el canal de YouTube de AUP, pues nada, emplazarles para la siguiente semana. El día, espera que esté en un lío con los días, creo que es espera, el 1 de mayo, efectivamente. No, el 8 de mayo, porque el 1 es festivo.
el 8 de mayo, que volveremos a estar por aquí con otro encuentro con autor. Y agradeceros de verdad, de corazón, el ratito que nos habéis dedicado, lo bien que nos lo hemos pasado, y lo divertido que ha sido escucharos y lo que hemos aprendido de Manuel Gómez Sánchez con su obra poética. Estamos encantados de teneros aquí y nada, decirle a los que nos estén viendo, a los que nos vayan a ver a partir de mañana, que en unos días, que lo reserven en su librería, que en unos días se les podrá empezar a servir de nuevo el libro. Muchísimas gracias a ti, Antonio, porque ha sido un placer para nosotras trabajar con Editora Regional. Siempre es un gusto contigo, con María José, nos encanta, y bueno, que siempre atendéis a nuestras peticiones. Así Mira, que hay que también muchísimas tener gracias. también un recordatorio hacia Luis Sáez, ¿no? Que fue el que puso el Sí, primer Luis, embrión Luis, del sí, sí, libro. Luis puso el embrión, después ya lo continué yo, pero que también hay que tener sí, al César lo que es del César. Sí, 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 no, sí, sí, sí. este Estupendo. 2022 tuvimos una charla también bien larga por Zoom con él y ahí trazamos un poco las líneas de la edición. Pues Pues nada, nada, les esperamos la Bueno, semana que viene. Hasta vale. entonces, sean felices. muchas gracias. Gracias, gracias.